Hola, esto es Montevideo Tarot y hoy vamos a ver a Rasputín, el monje loco. Este individuo tuvo una particular importancia histórica, ya que estuvo muy cerca del zar y la zarina Romanov antes de la caída, obviamente, del Imperio Ruso. Grigori Rasputín nace el 21 de enero de 1869 en la aldea de Pornioskoye, en lo que es Siberia. Familia muy pobre, hijo hijo de un campesino ruso y analfabeto. Digamos, nadie en la aldea aparentemente sabía leer ni escribir. Fue uno de 9 hermanos, de los cuales 7 murieron. Solamente sobrevivió él y su hermana Feodosia. Y Rasputín vivió una vida bastante disipada durante su niñez. Acá lo podemos ver con 3 de sus 5 hijos, en esa aldea extremadamente pobre, rusa, olvidada. Bueno, su juventud fue bastante, digamos, tenía algunos problemas, parece que sufría algunas convulsiones, tenía algunos tics y era bastante antisocial. Se empieza a integrar a su aldea alrededor de los 12 años, pero digamos tenía una mente disipada. Eso lo llevó a salir a robar con sus amigos. Tenía graves problemas con el alcohol y en una de esas desmanes que hacía, él y sus 3 compañeros fueron agarrados, fueron juzgados. Él fue absuelto, los demás fueron expulsados de la aldea. Y bueno, allá al cumplir los 19 años sienta cabeza y se casa con Proskovia Dodobrina, que es la mujer que le va a dar esos 5 hijos. Ahí lo vemos con su hija María. Él tiene una especie de problema, o sea, 2 de sus hijos más chicos mueren y hace una peregrinación al monasterio de Bertenok, donde va a pasar un tiempo largo ahí. En ese monasterio de religión ortodoxa, él se va a plegar a una secta de los flagelantes. El tema de los flagelantes son creyentes que creen que por medio del dolor expían sus pecados. Era una práctica muy común de la Europa del medioevo. Y bueno, Rasputín, hay que reconocer que la campiña rusa era muy atrasada para esa época. Y la Iglesia Ortodoxa mantenía cierta distancia con estos flagelantes. Bueno, es aquí que él se inicia en esta práctica. Una característica que tenían esta secta era que ellos hacían continuas fiestas y orgías. Ellos consideraban que por medio de las relaciones sexuales lograban la iluminación, a lo cual Gregory se iba a afianzar mucho y que iba a ser un tema de controversia su activa vida sexual, ya que él se hacía pasar por un santo, ¿no? Un santón siberiano. Bueno, Rasputín vuelve después de un tiempo a su casa, bastante cambiado, ya que ese problema con el alcohol lo pudo superar gracias al hermano Macario, un iluminado que tuvo una gran influencia en Rasputín. Y cuando vuelve, se lleva a la familia a San Petersburgo, que era la capital en ese momento de Rusia, del Imperio Ruso, la cual estaba gobernada por la familia Romanov. Acá vemos la familia completa, el zar y la zarina y sus 5 hijos, el zarevich debajo. Por ejemplo, algo para que tengan una idea, la zarina era de origen alemán, el zar no, el zar era ruso,
pero estaba emparentado con todas las familias nobles europeas. Incluso su parecido con el rey inglés era tremendamente, parecían gemelos. Esta, esta familia tenía a su heredero, al Zarevich, con un grave problema de hemofilia y sufría de algunos desmayos. La zarina era muy sobreprotectora con el Zarevich, muy protectora, y eso fue la puerta de entrada para que Rasputín empezara a codiarse con la alta aristocracia. Ya Rasputín era reconocido en la sociedad aristócrata de Moscú, o sea, en realidad la capital era San Petersburgo, reconocido por bueno, sus dotes de santón, de hombre místico. Él de joven había tenido ciertas habilidades de curador, de sanador, y esas habilidades sumado a un magnetismo particular, era un hombre de unos ojos azules muy penetrantes, tenía una mirada muy intensa y un carisma muy particular, hizo que se ganara a la aristocracia. Aparte de ser muy activo sexualmente, lo cual en la corte se decía tras bambalinas que él era un hombre superdotado, sexualmente hablando, por el tamaño de su miembro. Esa condición, no la condición de superdotado sexual, sino el hecho de ser un curador, hizo que la zarina recurriera ahí por los desmayos y lo ayudó al Zarevich, aparentemente usando hipnosis, y lo alivió mucho, lo cual hizo que se acercara mucho a la familia real. Este acercamiento a la familia real, esta familiaridad, no fue bien vista por el resto de la corte. Una cuestión de envidias, pero sobre todo esa cercanía a la familia levantaba muchas sospechas. Por ejemplo, acá lo vemos con las hijas. Él tenía la costumbre de acompañarlas a sus cámaras, a sus cuartos, y ahí las acariciaba y las hacía dormir. De hecho, en las cartas de Anastasia que han sobrevivido a Rasputín le tenía un enorme cariño. Por supuesto que las malas lenguas decían que habían otro tipo de connotaciones debido a su disoluta vida sexual. Pero a la vez ese hipnotismo, ese carisma, no solamente afectaba a la familia real, sino a gran parte de la corte. El hombre Rasputín conquistaba tanto hombres como mujeres, o sea que había todo un mar de fondo, que sobre todo las alas más duras, más eh, conservadoras, lo odiaban profundamente. Esa presencia tenía, por ejemplo, algunas costumbres un tanto extrañas. Lo que dicen los biógrafos es que él tenía un aseo deficiente, dejaba que había restos de comida que se terminaban pudriendo en su barba. Esas son toda una serie de cosas que se decían con respecto a él, de gente allegada, y indudablemente sus dotes de hipnotismo y su gran influencia alrededor de la gente. Formaba como un círculo de personas muy apasionadas por él. Por supuesto que en 1914 él llega a San Petersburgo en 1905, pero para 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y Rusia se lleva, tiene pérdidas tremendas. El problema era que Rasputín aconsejaba al zar. El zar lo trataba distantemente, pero él tenía una gran influencia con la zarina. Entonces, esa relación a través de la zarina, que aparte era alemana, empezó a levantar muchos problemas al zar. Incluso él se distanciaba y quedaba en la sala representándolo más de una vez Rasputín, el cual era temido por muchos, odiado por una cantidad y tenía también sus seguidores. Para
1915 la situación estaba muy difícil para Rasputín y sufre un atentado, lo apuñalan en el vientre una mujer que era partidaria de los enemigos de Rasputín. Acá lo vemos con un general y un coronel del ejército zarista. Esa herida no curó del todo porque él aparte tenía fama de ser un hombre muy duro, era un campesino siberiano, que tenía dotes de extraordinaria fuerza física, al sumado obviamente a toda la parte digamos de seguidores que tenían un grupo de seguidores muy estrechos a las cuales obviamente era frecuente y asiduo participante de esas orgías que se armaban según el principio de él, que era que a mayor pecado mayor perdón de Dios. Entonces digo, bueno, esa influencia en el zar va a llevar eventualmente una conjura contra la vida de Rasputín. Rasputín, antes él predice su propia muerte y le dice al zar que si él muere, que tenga que irse del país, porque él veía una gran nube negra y hermano contra hermano luchando en la madre Rusia. El autor del que va a ser el atentado que eventualmente va a terminar con la vida, el autor intelectual, es el príncipe de Yusupov. El príncipe de Yusupov, que aparentemente era bisexual, no hay pruebas de eso, pero parecería ser que Rasputín intentó seducirlo. No se sabe si fue por rechazo o despecho o porque alguien más se enteró y tuvo que actuar. En realidad él planea darle muerte a Rasputín, y para eso iba a ser su propia casa, el Palacio Yusupov, que estaba al lado del río Mera. Los conjuros van a ser Vladimir Vladimir Purisnikevich. Este hombre era parte de la Duma Imperial rusa y era un ferviente partícipe de las Centurias Negras, una fuerza de derecha que estaban muy enconadas y digamos en guerra abierta con las facciones rojas lideradas por Lenin, obviamente. Después, el otro conjuro es el gran duque Dmitri Pavlovich, tío del zar Nicolás II. O sea que ahí estamos hablando ya de familiares directamente del zar. Y el tercer conjuro vendría a ser el gran duque Nicolás Romanov. Entonces, ahí ya nomás, y bueno, obviamente el príncipe Félix Yasupov, que era directamente, eran todos nobles, todos de la casa Romanov. Todos decían que tenía una influencia terrible sobre el zar y la zarina. Entonces lo invitan a Rasputín a que comparezca en su casa, que iba a haber una fiesta. Rasputín va y con engaños le dicen que bueno, que esperen en el sótano, que va a venir la princesa que quería hablar con él, y le dan unos pasteles envenenados con cianuro. Se los come y pasaban los minutos y no moría. Eso hizo que Yusupov se exasperara, entonces le desarrojó 2 tiros y lo dio por muerto. Pero grande fue la sorpresa cuando vuelven con los otros integrantes y ven que Rasputín aún seguía vivo. Entonces ahí Vladimir Pushkinkovich, el de las Centurias Negras, el hombre calvo de lentes, le da 2 tiros más, lo atan y lo tiran al río, que estaba en invierno. Bueno, ahí el cuerpo fue recuperado, se le hizo la autopsia.
dice que uno de los integrantes de los médicos que hicieron la autopsia, hubo un ayudante que le sacó el pene y lo puso en un bollón. Ese pene está todavía, si uno va, hay un museo del erotismo en Moscú, donde está, aparentemente, dice que es el miembro viril de Rasputín, que lo guarda en un bollón. Después de enterrarlo, la revolución bolchevique lo exhuma y lo prende fuego el cuerpo para que no hubiera ningún rastro de esta persona que fue un gran consejero, o por lo menos que estaba muy acercado al zar y a la zarina. Por supuesto que este personaje sobrevive en el cine y en los cómics, donde se hace mucha alusión él, en la película Hellboy, en la primera, en la película de Kingsman, la 2, la última, aparece este personaje particular de la historia y bastante incomprendido. La verdad de Rasputín es una verdad incómoda. Muchos de la historia negra de él es de sus detractores y de sus enemigos, pero había gente, sobre todo gente que lo acompañó durante todo su periplo, que decía que efectivamente él poseía poderes sobrenaturales de curación, y tenía un magnetismo que era indiscutible. Eso nadie lo discute, ¿no? Y una gran fortaleza física. No hay registros de que él pertenezca a ninguna sociedad oculta. Sí, de esa secta de flagelantes y de ese misticismo ruso, siberiano, particularmente duro. Y si uno va hacia la historia, esa área de Rusia era una de las más atrasadas, donde había y donde perdura hasta hoy en día cierto misticismo, cierta presencia sobrenatural debido a las extremas tensiones del campo abierto, el frío extremo, noches muy largas en invierno. Entonces uno entendería en cierta manera la mentalidad de este hombre que llegó y se codió con el zar Nicolás II. Como un pie de página, el zar Alejandro II había sido advertido en su momento por Papus, ¿se acuerdan? En aquella charla que tuvimos sobre Papus, el tarotista Rosacruz. Él había dicho, a través de la voz de Alejandro III, el padre de Nicolás y que había fallecido, de que tenía que irse de Rusia. Y se lo vuelve a repetir Rasputín. El tema es que Nicolás no confiaba mucho en Rasputín, no le tenía mucho afecto, y a pesar que la zarina le suplicó irse, él se mantuvo en Rusia. Y bueno, finalmente en 1917 los bolcheviques exterminan a la familia real rusa, dando por cumplida la profecía tanto de Papus como la de Rasputín. Bueno, por acá vamos dejando este personaje muy particular y muy con muchas aritas muy oscuras y ocultas, para en algún otro momento tratar de otro tipo de estos personajes que hacen que suma a lo que es la gran corriente del misticismo y del ocultismo, para bien o para mal, ¿no? De Occidente. Desde acá les habla Rubén, nos vemos próximamente. Esto es Montevideo Tarot, y como siempre estamos a las órdenes para cualquier tipo de consulta. Se comunican con nosotros y serán amablemente respondidos. Buenas tardes, hasta luego.